Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio. Gracias por acompañarnos en este lunes 2 de septiembre. Lunes 2 de septiembre en el cual cumplo años. Agradezco a todos los amigos que me están saludando a través del Facebook, de llamadas telefónicas. Pero es impresionante, ahí me doy cuenta del poder de las redes sociales, cómo la gente te felicita, se une, te manda todo tipo de saludos a través de redes sociales. Y también uno puede ver el poder de las redes sociales en episodios como el que sucedió el fin de semana, cuando el presidente de la República tuvo un incidente con el cantautor Jaime Guevara, y luego lo mencionó en la sabatina en términos que el mismo cantautor los ha considerado injuriosos. Buenas tardes, Vero. ¿Cómo vio este episodio? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, amigos oyentes? Muy buenas tardes. Y bueno, vimos este episodio que ha sido muy fuerte en las redes sociales, es ahora un trend topic en Twitter. Mucha gente ha rechazado esta actitud de un primer mandatario, primero porque rete de hombre a hombre a un cantante, ¿no? Bajarse de la caravana, retarle de hombre a hombre y después decirle todas estas expresiones injuriosas, injuriosas según el mismo cantante Guevara. Estuve hablando con él hace unos minutos y pues él contaba esto, ¿no? Además del incidente estaba muy molesto porque él dice que ha sido abstemio toda su vida, 58 años que él no ha probado alcohol y que no le gusta esta sustancia, así es como me ha dicho. Bueno, y estamos ya con nuestros invitados, Diego Cornejo, periodista, escritor, pintor, actualmente director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, un saludo a Javier Neira también, que está en Guayaquil. Gracias, Diego, buenas tardes también. Javier, yo dudo que el presidente le haya retado de hombre a hombre al chamo Guevara. De modo que, pero eso no importa si esté bien o mal, el hecho de que un presidente descienda de un vehículo para enfrentarse con un ciudadano es de una desproporción increíble, ¿no? Demuestra un afán autoritario del gobernante que no encuentra límite para hacer un desplante de poder personal, de autoridad, de no sé cómo llamarlo, frente a una persona que le hace una seña. En algún lado decía que era seña obscena, yo no sé cuáles son las señas obscenas, es una seña, una mala seña, podríamos decir, ¿no es cierto, Javier? Claro. Pero claro, en cualquier caso, la tolerancia, que debe ser el atributo principal de un mandatario, de un líder, de un caudillo, de lo que quiera llamarse, está ausente en el país. Es una desgracia. Es necesario llenarnos de un espíritu tolerante, hacer todo lo posible por eso, para reconstituir, para vivir en un ambiente democrático. Yo quisiera comentar eso al saludarles y agradecerles por esta oportunidad. Porque el presidente ha dicho que el cantautor estaba borracho, que llevaba una droguería encima, esos fueron los términos que utilizó. Y claro, como bien decía Vero, Jaime Guevara ha dicho: yo he sido abstemio toda la vida, ¿no? Además que por su enfermedad neurológica él sufre de ataques epilépticos, no podría simplemente el consumir bebidas alcohólicas o drogas. Pero como bien dice Diego, ese no es el punto, porque por último, si el presidente se cruza con un borrachito y el borrachito le hace el saludo de la bayoneta, como lo llamó Jaime Guevara, el presidente tendría que sí, bueno, es la expresión ciudadana. Buenas tardes, Javier, economista Neira, ¿cómo está Guayaquil a estas horas? Muy bien, felizmente, gracias por la entrevista, César, gracias, Diego, y gracias también a los oyentes de este programa prestigioso. Guayaquil está bien, yo creo que aquí se está trabajando bien, la ciudad está organizada, tenemos un proyecto político que tiene ya 21 años en ejecución y la ciudad en realidad cuenta con un desarrollo sostenible que lo ha constituido en la envidia de algunos y en el aplauso de muchos. El país vive un proceso democrático muy sui generis, donde aparentemente no pueden coexistir las discrepancias. Desde el oficialismo se busca
la imposición de un pensamiento único y no se valora el concepto de la libertad, de discrepar, de aceptar diferencias, de respetar las opiniones de otros y no solamente la verdad oficial. Eso es algo que choca y que molesta, pero todo se lo hace pues prevalidos del poder que da el apoyo popular que ha logrado concitar esta revolución ciudadana, que está muy bien caricaturizada hoy día por el editorialista Simón Pachano de Diario El Universo. Me parece un extraordinario artículo que les sugiero que lo lean para conocimiento de la opinión pública. En realidad me parece penoso que luego de haber padecido muchos años de inestabilidad política crónica y en el afán de cambiar, el pueblo haya confiado su voto a favor de una causa política que ha demostrado una intolerancia que no se la ha vivido ni en la peor de las dictaduras. Y eso es grave porque le hace mucho daño al sistema democrático, porque desdice de quienes juraron llegar al poder para cambiar las cosas, para dejar el pasado atrás, para crear un nuevo país, para, en definitiva, aprender a convivir en democracia, respetando las diferencias de pensamiento de otras personas. En fin, yo creo que tantas cosas que hemos vivido en estos casi 7 años, el temor es que nos lleguemos a habituar a estos tratos, porque lo que hoy ha pasado con Jaime Guevara pasó ayer con Verónica Acosta, la prima de Alberto Acosta, y ha pasado con tantos ecuatorianos que por una simple gesto o por una simple afirmación han sido humillados, han sido insultados, han sido agredidos. En definitiva es algo que choca a quienes creemos en la coexistencia pacífica y en la necesidad de que podamos coexistir con las diferencias y valorar la libertad. Así es, no es el primer caso que ha sucedido con Jaime Guevara, ¿no? ¿Usted recuerda, Vero, cuántas de este tipo de incidentes o agresiones hemos contabilizado en Fundamedios? Bueno, al menos 2 de este tipo, que es muy similar, que le agrega la caravana, el presidente se baja. Me acuerdo de Marco Luis Obenic y una persona en Riobamba que ocurrió la misma situación. Claro, una señora en Riobamba que exactamente estuvo incluso preso unas y a ellos horas, dos, ¿no? en estos 2 casos, a diferencia de Guevara, les retuvieron un tiempo, ¿no? Sí. Bien, hoy en la tarde queríamos hablar con nuestros invitados de linchamiento mediático. Esta figura que está en la Ley de Comunicación, en el artículo 26. ¿Tiene usted ahí el artículo 26 de la ley, pero podemos revisar qué es lo que dice literalmente? Claro, el artículo 26 dice que queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Bien, Diego, Javier, ¿qué significa esta figura para el ejercicio periodístico? Desde 2 perspectivas diferentes, porque el economista Neira, Diego, ha reportado que de alguna forma ha sido también desprestigiado por la prensa, que ha pedido repetidamente derecho a la réplica a 2 canales de televisión y no se le ha otorgado ese derecho a la réplica. Entonces, comencemos por ahí. Economista Neira, ¿existe linchamiento mediático en el Ecuador? ¿Era necesario este artículo en la ley? A la primera observación, sí, ha existido linchamiento mediático, yo diría que de una manera específica, no generalizada, pero no creo que es necesario, pese a haberlo sufrido yo en carne propia, no creo que es necesario establecerlo en la ley como un delito, infracción o transgresión. Ha pasado ya muchos años, yo no sé si la ciudadanía recuerde lo ocurrido en mi caso respecto de una rueda de prensa convocada por un diplomático extranjero americano que reunió a los medios de comunicación un buen día en octubre del año 2006 y les comunicó que en vista de que la embajada había
confirmado que yo era un corrupto público junto con mis socios del estudio profesional que tenemos, la embajada había decidido revocarme la visa de turista que tenía para los Estados Unidos, al igual que a mis socios. A mí me pareció un despropósito, así sea cierto, porque yo creo que cuando a una persona la acusan de haber cometido algún delito leve o grave, lo primero que se debe hacer es denunciar ese delito a las autoridades correspondientes, a fin de que el acusado sepa de qué se lo acusa y pueda preparar su defensa. En el caso que yo narro, el portavoz de la embajada norteamericana, señor Aaron Sherinian, que felizmente ya no es parte del Servicio Exterior de los Estados Unidos, convocó a una rueda de prensa con el propósito de infamarnos, de calumniarnos y de humillarnos, sin ningún motivo ni prueba. Ningún motivo ni prueba que se exhibe hasta hoy, después de casi 7 años de haber ocurrido esa acusación. Y como ustedes comprenderán, la prensa nacional e internacional ante semejante acusación se hizo eco de la misma y con grandes titulares difundió la noticia. Muchos medios de comunicación repitieron la noticia hasta el cansancio, y yo recuerdo haber dado una entrevista en vivo al periodista Carlos Vera en Ecuavisa, al periodista Andrés Carrión, que en ese entonces trabajaba en Gamavisión, si mal no recuerdo, y a nadie más. Todas las demás estaciones de televisión, y especialmente estaciones de televisión, pedían una entrevista para editar, y yo me negué a dar las entrevistas porque no sabía cómo iban a ser editadas esas entrevistas, y creo que hice bien en no prestarme para alentar el escándalo. La Fiscalía del Ecuador inició un proceso de oficio de investigaciones para determinar dónde estaba la corrupción, y lo más curioso es que le pidieron información al denunciante, al consulado de Estados Unidos en Guayaquil y a la propia señora embajadora, entonces a la señora Linda Jewell, y todos se negaron a dar la información a la Fiscalía porque aducían que esa información era confidencial. Yo pregunto, si a un ecuatoriano, un extranjero lo acusa, estando el ecuatoriano en su tierra y el extranjero acreditado como diplomático, y la autoridad del Ecuador pide informaciones al acusador y el acusador se niega, algo anda mal, porque eso se llama sentencia extrajudicial, eso se llama linchamiento en realidad. No crean que yo por ese hecho que ocurrió conmigo estoy de acuerdo con que existe esa norma en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación. De hecho, he escrito en mi columna periodística en contra de esa disposición, que me parece una exageración, y por supuesto el arma que utiliza el gobierno para pretender silenciar a quienes quieren emitir su criterio sobre determinados temas del acontecer nacional. Pero en el caso de quien habla, durante todo este tiempo yo estaba esperando pacientemente que la embajada concrete sus acusaciones, y jamás lo ha hecho, ni administrativamente, ni siquiera judicialmente a nivel de los Estados Unidos, porque yo planteé una demanda federal en la Corte Americana en el distrito sureste de los Estados Unidos, y ese juicio está detenido porque han habido muchas presiones sobre el juez en los Estados Unidos, porque luego de haberme acusado de ser corrupto público, me aplicaron las normas de la ley patriota. O sea, yo también he vivido mi Guantánamo, y vivo mi Guantánamo. Lo que no se imaginó el diplomático que me acusó es que con el paso del tiempo se iban a conocer los entretelones de los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks. Y el diario El Comercio, a mediados del año 2011, en un admirable ejercicio de transparencia periodística, como yo lo califiqué, publicó el cable con la supuesta acusación en mi contra, y de esa evidencia y de ese contenido aparece clarísimamente que fueron mentiras fraguadas contra nosotros para justificar el retiro de la visa y cumplir una consigna que tenía la embajada americana para favorecer a una corporación farmacéutica transnacional que se llama Pfizer. Entonces el señor Aaron Sherinian, como portavoz de la embajada, no podía ser demandado penalmente en el Ecuador por gozar de inmunidad diplomática. Entonces dejó su vestimenta de diplomático, se disfrazó de sicario corporativo
y prevalido de esa inmunidad me acusó. Yo he iniciado varias acciones en varios frentes. De hecho, la Fiscalía ecuatoriana cerró el caso y cuando yo pedí que se reabra el caso porque habían evidencias nuevas que permitían que avance la investigación, la Fiscalía del Ecuador a finales del año pasado reabrió la investigación que está a nivel de indagación previa. Pero lo más grave de esto es que a raíz de que el diario El Comercio y mucha prensa escrita, sobre todo la prensa escrita y la prensa radial, concediéndome el derecho a la réplica, publicaron varias entrevistas a mí respecto de los Wikileaks que aparecieron, donde se relataba esa novela sobre mi tema. Yo demandé de 2 canales de televisión, de Ecuavisa y Teleamazonas, el derecho a la réplica, y me lo negaron. No me dijeron expresamente que no, pero no me han contestado mis pedidos escritos. Y yo lo presenté hace, qué sé yo, más de 2 años, o casi 2 años, y luego ante la falta de respuesta de esos canales, me dirigí a Fundamedios, al señor Ricaurte le consta, indicándole lo que debía indicarle y pidiéndole que interponga sus buenos oficios para que esos canales de televisión me den el espacio que por derecho me corresponde. Eso no ocurre hasta ahora, y debo reconocer en esta entrevista que el señor César Ricaurte ha hecho lo necesario para que los canales revisen su posición, y sin embargo ni Ecuavisa ni Teleamazonas me han permitido acceder a sus canales, con una circunstancia, como yo le decía en algún momento por escrito al señor César Ricaurte, que Ecuavisa y Teleamazonas, por esas coincidencias de la vida, fueron 2 de los canales que más repitieron la información, como lo que hace ahora el gobierno de Correa, de repetir y repetir y repetir las cosas. Lo hicieron conmigo los canales Ecuavisa y Teleamazonas, en una manifestación pues casi morbosa de querer difamarme, de querer reducir mi credibilidad pública para ponerlos en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, buscando desprestigiarme, nada más ni nada menos. Y lamentablemente no he podido obtener de esos canales hasta el día de hoy el derecho a la réplica. Y yo creo que eso de alguna manera, Diego, César especialmente, de alguna manera eso le da hasta cierto punto la razón al gobierno cuando ciertos medios de prensa no son capaces de rectificar errores cometidos. Y eso hace que el gobierno generalice los ataques contra la prensa, hable de prensa corrupta, cuando muchos medios, yo diría que la inmensa mayoría de los medios, cumplen con todos los errores que son humanos, cumplen adecuadamente su papel de orientadores de la opinión pública. Sin embargo, estos 2 canales de televisión, por razones que yo no logro comprender, no han sido capaces de rectificar sus procedimientos y de permitirnos el derecho a la réplica que creemos que nos asiste en este caso. Esa ha sido mi triste historia, pero yo no me doy por vencido, y sigo pidiendo a través de la Fiscalía que quienes me acusaron comparezcan ante la justicia para que fundamenten sus acusaciones. Yo tengo abierto una indagación previa y he solicitado la comparecencia de la Embajada Americana, del señor embajador de los Estados Unidos, y el aporte de una serie de datos. Se han solicitado al diario El Comercio las informaciones del caso, y el diario El Comercio ha tenido la entereza de hacerlos llegar y de cumplir con su disposición legal. No así Ecuavisa, a quien se le ha solicitado que envíe en la entrevista que me hizo en el mes de octubre del año 2006 el señor Carlos Vera, porque en esa entrevista se constata y se comprueba que el laboratorio Pfizer era el que influía en la Embajada Americana para que se haga todo lo que se hizo respecto del asesinato mediático que se hizo con mi persona. Bien, economista, le hemos dejado que explique su caso extensamente, pero Diego, hay algunos casos que se alegan como ejemplos de que era necesario este artículo 26 en la ley. Está el de Sandra Correa, el de
María Augusta Calle. ¿Qué te parece este caso del economista Neira? ¿Y qué te parece esta figura? Lo recuerdo perfectamente. El tema del uso de metáforas literarias en los cuerpos jurídicos, digamos, como se ha dicho, ya se ha dicho, no es una idea mía, es peligroso. Usar metáforas para describir tipos delictivos, tipos penales, infracciones es peligroso porque pueden conducir fácilmente a una subjetividad, ¿no es cierto? El que nos llamen sicarios de tinta, por ejemplo, es una metáfora hermosa, solo que, por ejemplo, la semana pasada en Argentina, al periodista La Nata lo calificaba alguien del gobierno de sicario mediático, y se armó un escándalo en Argentina, porque sicario quiere decir asesino. Y Javier ha usado la palabra que ha sido asesinado, pero sin embargo es un muerto que habla, digamos, ¿no es cierto? Claro, estoy exagerando el tema, pero los hostigamientos que se producen contra personajes públicos, no sé si llamarlo hostigamiento, esta presencia constante en las ediciones de distintos medios, ¿no es cierto?, se deben a que son personajes públicos que conllevan interés noticioso, ¿verdad? El caso de María Augusta Calle y de la ministra Sandra Correa es igual. El caso recuerdo de la ministra Sandra Correa, quien inició este proceso de una publicación constante de información sobre ella, sobre su tesis, y luego sobre un contrato de mochilas escolares. Es alguien que ahora es una gran figura en el gobierno del presidente Correa, ¿no es cierto? De manera que cuando era un periodista de televisión, Federico Ehlers, o Freddy Ehlers, ¿no? El tema es que hay que... ¿Cómo es posible determinar si hay una concertación previa, Javier, con el ánimo, con la mala fe, con el ánimo de hacer daño a una persona? Es muy difícil establecer eso, porque en el caso que ha relatado Javier, hay una fuente que informa de una manera determinada. Hay que ponerse a pensar como si uno tiene una información que sale de una embajada, cómo uno puede rastrear hasta intereses de un laboratorio como Pfizer. Exigir eso a un medio es bastante difícil. Yo sí creo, sin embargo, que debe haber un procedimiento ético en los medios de comunicación. Sobre estos tipos de temas debe haber claros elementos de autorregulación, de confirmación de fuentes, etc. Yo no conozco, yo he estado 20 años en el diario Hoy, que hubo en algún momento en que hubo una concertación de los medios para información con el objetivo de hacer daño a un tercero, ¿sí? Si hubo una concertación, Javier, yo sí me acuerdo, en el año 1995, pues, en la guerra de baja intensidad de Paquisha, la CENEPA, la de CENEPA, claro, porque claro, ahí curiosamente los medios funcionamos, y eso es discutible, hay un tema de discusión, si los medios pueden ponerse al servicio del sistema de información del Estado, que es lo que ocurrió, y además colaboramos y todo eso, y muchos han dicho que ganamos la guerra mediática con el Perú, ¿sí? O sea, hay una situación, es así, de concertación respecto a mantener una información, los flujos de información que no escaparan a una visión del Estado ecuatoriano. Eso es lo que hay que decir. A mí me parece que esto de usar esta metáfora es una de las aberraciones que tiene la ley de comunicación sobre una serie de actividades que se desarrollan en el periodismo, como para calificar como un tipo delictivo o un tipo de infracción tan grave como linchamiento, ¿no? Y llevar
a las decisiones que han llevado. Yo creo que una mención, yo no digo que en los periódicos moran las monjas de la caridad, no digo eso. Hay distintos intereses, los medios por su propia naturaleza están cruzados de una serie de intereses también políticos, de modo que una figura del Partido Social Cristiano como Javier Neira iba a ser apuntado por distintos medios, posiblemente por el diario Hoy donde yo trabajé, donde escribía Javier Neira. Escribo. Y escribe Javier Neira, yo escribía, ¿sí? O sea, esa es parte de la realidad real, ¿no? Yo cuando cuentas lo que cuentas todos tus episodios de yo no recuerdo que hubo una concertación previa para hacer daño a Javier Neira, ¿no? Pero debe haber habido influencias, presencia de políticos, supongo, no sé. Yo no, en mi caso, como yo era editor general y luego subdirector, nunca conocí de aquello. No, Diego, yo te quiero hacer una precisión, perdóneme César, una precisión. Yo coincido con el análisis que ha hecho Diego Cornejo y comencé diciendo mi exposición de que no tengo queja alguna con los medios escritos porque por lo general todos, hasta el Telégrafo, hicieron una cobertura admirablemente buena. Y mi crítica se concreta a estos dos medios, Teleamazonas y Ecuavisa, que por razones que no alcanzo a comprender, se han negado sistemáticamente a permitirme el derecho a la réplica después de tanta mención que hicieron sobre este caso, y luego de que aparecieron novedades que debieron haber sido comentadas por los medios y que los únicos medios que se negaron a hacerlo fueron estos dos medios, Ecuavisa y Teleamazonas. Con respecto al tema del linchamiento mediático, yo creo que ese afán morboso de destruir a la prensa en general que proviene del gobierno, ese afán, digo, del gobierno de destruir a la prensa por la información que da, que muchas veces disgusta al poder político, ha permitido que en este caso se legisle en función de la excepción y no en función de la regla. Por eso es que yo dije, cuando comencé la entrevista, que no estoy de acuerdo, pese a haber sido víctima de la incuria de estos dos medios que he mencionado televisivos. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que el linchamiento mediático sea una norma que conste en la Ley Orgánica de Comunicación, porque entendida con mucha discrecionalidad y liberalidad, se presta para venganzas políticas de toda índole. Y esto es lo que busca en definitiva el gobierno, amedrentar a los comunicadores. Sí, una cosa, Javier. Sí. Claro, el tema es que los procesos de rectificación son los más difíciles en los medios. Los periodistas sufren de una enfermedad que se llama arrogancia. Hemos sufrido de eso. Y llegar a la rectificación es un problema muy serio, aunque es necesario, porque pone en juego la credibilidad del medio, definitivamente. En el caso de Ecuavisa y Teleamazonas, yo no sé cuáles son, debe haber algún tema ahí. Yo podría pensar que hasta personal, porque en los otros medios sí ha habido. Claro. No sé, pero ese es un riesgo que tomo al decir eso, ¿no es cierto? Correcto. Claro, pero el tema es que este tema de linchamiento mediático va a llevar a una serie de limitaciones que van por la regla y no por la excepción, usando tus palabras. ¿Sí? Que es que se va a reducir, se va a limitar el periodismo de investigación y los seguimientos que se hacen a las informaciones. Ya no existe todavía el reglamento, pero ya hay autocensura en los medios, eso sí. Pues eso a mí me consta, sí. Claro, es que los medios se cuidan y imponen lo que se denomina la autocensura precisamente para no caer en manos de la voracidad concupiscente del gobierno. Así es, y censura previa también, ¿no? Así es. Y bueno, ahora incluso se ha planteado que el linchamiento mediático esté en el Código Penal, ¿no es cierto? Con una redacción que incluso es mucho más severa que la que está en la Ley de Comunicación. Tenemos el artículo que se ha propuesto, el articulado que se ha propuesto, Vero. Sí, el artículo que propuso la asambleísta Calle es: la persona que haya publicado, instigado a publicar o coadyuve a difundir de manera concertada y reiterativa a través de uno o más medios de comunicación social, ya sean escritos, audiovisuales, redes privadas de transmisión de datos o internet, información que no ha sido contrastada, contextualizada ni verificada en beneficio propio o de terceros, y que afecta la dignidad, la intimidad, la honra, el buen nombre y o la presunción de inocencia de una persona natural o jurídica con el propósito de desprestigiarla,
Bueno, aquí habla más cosas. Reducir su credibilidad pública o ridiculizarla, incluso en reiteradas ocasiones en razón de sus características físicas, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es decir, se quiere incluso llevar a la prisión por un tipo penal que es absolutamente abierto. Es peor que quizás que la ley de comunicación. Javier debe saber que el derecho penal o el código penal es a la democracia, lo que el garrote era a la Edad Media o la monarquía, ¿no es cierto? Sí, me parece tremendamente subjetivo su contenido y me parece que es totalmente discrecional, dejando en manos de la autoridad la libertad para perseguir. Y esto es odioso, me parece a mí. Yo coincido con César en que hay que, y con Diego, por cierto, de que hay que aunar esfuerzos para evitar que estas normas prevalezcan y que el Código Penal Integral contenga este tipo de modificaciones, porque ahí sí estaríamos viviendo un régimen de opresión total, ¿no? Claro, que esto se va a ligar mucho con aquellos delitos que están relacionados a lo que se llama delitos de desacato, delitos de opinión. Claro. Son los delitos que tienen que ver con injurias de las autoridades. O, como dice ahí, se hace burla de la figura. Si hay muchas caricaturas de un personaje, por ejemplo, y una autoridad puede ser castigado hasta con 3 años de prisión, como acabamos de oír. De modo que además que hay una serie de elementos que son muy ambiguos en estas formulaciones, que llevan a una decisión discrecional, subjetiva de las autoridades o de quienes sancionan o de los organismos disciplinarios que tiene la ley. Esto es complejo. Llevar a un plano penal es no castigar con los delitos o las infracciones relacionadas con el desacato, ¿no es cierto?, con la irreverencia. En la legislación internacional interamericana más moderna se sanciona con medidas administrativas, en todo caso, en el peor de los casos, claro, ¿no es cierto? Claro. O con alguna sanción penal, morales o civiles, pero no con prisión, ¿no? De manera que esto va a silenciar. Y es buscar el respeto a la autoridad, no por lo que como por las vías racionales que se consigue el respeto, sino por el miedo. Es el padre autoritario, ¿no es cierto? Exactamente. Una lástima. Sí, realmente es uno de los artículos más problemáticos de la ley. Además, un artículo que se incorporó a última hora, no estaba en los proyectos de ley originales, los que se habían discutido en primer debate o en segundo debate. Hay más de 10 temas incorporados a última hora. Y esto lo puedo decir, no los puedo enumerar ahora. Acabo de terminar de leer un manuscrito de un libro de César Montúfar se llama La Ley del Silencio, me parece que se llama el libro. Se va a publicar en pocos días, sobre la ley de comunicación. Precisamente es una relación de todos los temas que fueron incorporados a última hora. Es que tenemos una ley que los que discutieron no votaron, y que los que votaron no conversaron sobre la ley, jamás discutieron, no conocieron el articulado. Ese es el fenómeno que se ha dado, y por eso pudieron meter un gato por liebre. Obra de los inefables alzamanos. Así es, y así funcionó, ¿no? Y ahí recurro más hábiles que los socialcristianos en su época, diría yo. Ahí recurro justamente a la experiencia parlamentaria del economista Neira. ¿Es normal esto que una ley sea discutida en primero y segundo debate y luego se incorporen contenidos adicionales que no han sido discutidos por los legisladores? Primero todos los informes, todos los debates se realizan previo a informes, y en la época que yo fui legislador, la ley orgánica de la función legislativa contemplaba plazos, es decir, del primer al segundo debate, luego de entregado el informe para segundo debate, pasaban 5 días hábiles. No se podía debatir en menor número de días. Luego de 5 días hábiles de haber sido distribuida el informe, se podía llevar a cabo el segundo y definitivo debate. Y dentro del debate, obviamente, se podían incorporar cuestiones de técnica parlamentaria que puedan mejorar el contenido de una ley, pero no poder introducir, pues como en este caso, la figura del linchamiento mediático se introduce en un informe
que firma el señor Mauro Andino, dirigido a la presidenta Gabriela Rivadeneira, donde le dice para que socialice entre todos y todas las asambleístas, envío a usted el proyecto, y ese documento se trata y se conoce pocas horas después. Y resulta que ahí está la figura del linchamiento mediático que no había sido parte de los debates ni en primera ni en segunda discusión, con una circunstancia como anota muy bien Diego Cornejo, que los legisladores nuevos, asambleístas nuevos, que no participaron en los debates del primer debate ni en el segundo debate y que solamente fueron a votar, no se pudo abrir el debate. Es decir, alguien decía, creo que Luis Fernando Torres en su demanda de inconstitucionalidad por la forma, que el proyecto que la ley orgánica de comunicación adolece de esos vicios que la hacen incompatible con las normas constitucionales que nos rigen. Y yo creo que esa ley de comunicación tendrá pues la vida efímera o la vida que le quede a este gobierno, porque cualquier otra administración democráticamente elegida, por cierto, tendrá que rever estas disposiciones, como muchas otras de este periodo que no permite discrepancia de ninguna índole. En mi época, por más de que se ha denostado a la partidocracia, yo sí creo que dentro del debate legislativo habían muchos aportes y una discusión elevada, habían cantinfladas como en todas partes, pero no había pues el sometimiento que tiene ahora la función legislativa, que ha resignado todas sus atribuciones a los caprichos de Carondelet. Diego, hablabas de que se ha instaurado ya autocensura en los medios de comunicación, a partir quizás incluso de este artículo puntual que evita cualquier tipo de investigación periodística sobre personajes públicos. ¿Esto ya es percibible? No es a partir de un artículo en especial. Es de la vigencia de toda la ley. Es a partir del clima que hemos estado soportando en los últimos tiempos, esta agresión constante, las amenazas constantes. La prueba la experimenté muy cerca. Yo escribí un artículo, escribí una carta al presidente Correa, luego de que me agredió en una sabatina. En la última línea yo había señalado que mis hermanos y yo sí estamos orgullosos de la memoria de nuestro padre. Un periódico, el único, fíjate que yo soy director de los periódicos, director ejecutivo de la asociación, el único periódico que publicó esa carta, la publicó suprimiendo la última línea, sin que me hubiese consultado. Es que yo también soy víctima de los periódicos, querido Javier, y era precisamente la línea más importante porque cerraba con fuerza lo que yo había dicho. Pero cuando yo hablé al editor me dijo, es que no podemos caer en lo mismo que caen nosotros, pero yo soy el que firmo. Finalmente le dije, por lo menos era que me avises que ibas a cortar. Pero eso sucede, eso es censura previa. Claro. Parcial, lo que sea, pero eso es lo que se vive. Bueno, yo debo decir, yo leí esa carta muy bien puesta, Diego, por lo demás. Yo debo decir que como yo tengo 20 años escribiendo en el diario Hoy, con alguna pequeña interrupción, pero jamás el diario ha objetado algún contenido de mis artículos, porque yo asumo la responsabilidad de los mismos en función de lo que yo digo, de lo que yo opino, pero jamás el diario Hoy, que es un diario realmente plural, si cabe reiterarlo, jamás ha objetado ningún comentario u opinión que yo he dado en mis artículos. Pero Javier, ¿usted se cuida más ahora? Yo le confieso que no. Yo digo las cosas como las siento. Mi secretaria, cuando tipeaba el artículo el otro día, yo escribía que la señora Gabriela Rivadeneira es amante de las utopías, y me decía, cuidado, eso está muy duro. Es que es amante de las utopías, le digo. Era cuestión de oírle el día que se posesionó como presidenta de la asamblea. Entonces yo tengo que poner lo que yo recuerdo que ella dice que ha profesado. Si suena mal, puchica, qué pena, pero yo no estoy mintiendo. Es decir, yo siempre me he cuidado para escribir porque he tenido más de un problema en mi vida política, pero como editorialista trato de guardar la mesura y ponderación del caso.
Yo tenía un secreto cuando escribía, y es lo que conversaba con los periodistas siempre. La norma es que uno escriba lo que puede decir en la cara a la persona a que se refiere. Esto. Lo que yo puedo, las cartas que yo he escrito al presidente Correa, me imagino primero que estaba delante mío, y de esa manera no me cubro con ningún seudónimo, ni ninguna protección de una columna, de un periódico, ni mucho menos. Esa es la norma. Uno tiene que decir, esa es la norma muy sencilla, uno tiene que decir lo que puede decir en la cara a otra persona. Esto. De forma seria, dura, contenidos duros, lo que sea. Y eso evita caer en insulto, en agravios, en injurias, en fin. Es, digamos, una norma de experiencia, ¿no? Esta joven que está al lado mío, que es una periodista joven, le estoy pasando este dato, ¿no es cierto? Esta es una cosa que viene de la experiencia. Pero lo que está pasando en el Ecuador, hay una serie de... Hay radios que ya no me invitan, por ejemplo, o que piensan dos veces. Hay algunos eventos, incluso de corte literario. Yo también soy novelista, donde prefieren invitarle a que hable de la novela de Orlando Pérez, por ejemplo. En fin, eso está pasando en el Ecuador, ¿no? Es verdad. Qué cosa, qué pena. Ahora, Diego, insisto en esto del periodismo de investigación. Ha desaparecido prácticamente de la prensa en las últimas semanas, y yo sí creo que hay una consecuencia directa de la vigencia de la Ley de Comunicación y quizás de este artículo 26. Yo discrepo todavía, puede ser, tienes razón parcial en eso. El tema es que todavía no conocemos el reglamento, y con el reglamento vamos a conocer, el reglamento que está preparando el Consejo de Regulación, exactamente cuál es el alcance de todo esto. Puede ser peor. Hay una advertencia, no solo es el artículo sobre esto que se llama linchamiento mediático, hay una serie de otros artículos que conspiran contra un periodismo de calidad que contenga este tipo de información. Seguramente ya no vamos, yo siempre digo esto, ya no vamos a ver los negocios de Fabricio Correa con el hermano. Seguramente, digamos figuradamente o caricaturadamente, ya no va a haber corrupción en el Ecuador. Esa es la buena noticia. Con una ley de esta naturaleza que limita la publicación de informes o investigaciones de esta naturaleza, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de otros temas, como se está hablando. Es que da la impresión de que eso es lo que se persigue, que no se opine nada, ¿no? Claro, entonces, bueno, sí vamos a opinar del fútbol, vamos a opinar de las víctimas de su propio corazón, vamos a opinar de las tonteras que dicen algunas reinas de belleza, no todas, porque mi sobrina nieta, que se llama María Fernanda Cornejo, ¿la has visto? Caramba, Sí, qué linda chica. Son nieta de mi hermano, es una belleza inteligentísima, digamos, ¿no? Bueno, digo, se puede hablar del clima, se puede hablar del Tungurahua, se va a hablar de las magníficas carreteras que estamos teniendo, o del, ni sé cuánto, el pueblo del conocimiento, ¿cómo se llama? Siempre va a haber temas que hablar. Lo que no se va a hablar es de temas que puedan resultar molestosos, o que le molesten al rey o a la reina o a quien sea, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Bien, pero ¿tenía alguna pregunta para nuestros invitados? Bueno, para retomar lo que conversábamos sobre el linchamiento, que esta figura puede ser muy subjetiva, ¿cómo medir, cómo probar que un medio está concertándose para hacer daño y no simplemente hacer eco de una información o hacer eco de una investigación? Esa es la pregunta del millón. Seguramente porque un periódico publica los contratos del hermano del presidente Correa con el gobierno, que fue el Expreso. Yo recuerdo, yo estaba trabajando en el Expreso en esa época. Y entonces inmediatamente otro periódico sigue, una revista, una radio, los periodistas empiezan a hablar del tema. Eso se entiende, eso es un seguimiento, pero ahí no hay concertación. Es muy difícil probar la concertación. Eso es una colusión, ¿cómo se llama en derecho? No sé, es eso de que uno conspire, se reúna. Y el otro día estuve en una entrevista y resulta que todos resultamos críticos con el gobierno. Y yo dije al final que se exima de responsabilidad al medio, que no podría, estaba contigo que no podíamos hablar de que habíamos pactado previamente, porque no nos reunimos antes de que se abrieran los micrófonos, y mucho menos. Pero resulta que ahora en algunos casos, naturalmente, surgen las críticas contra la gestión del gobierno, o a la gestión del gobierno.
Eso es lo que pasa, es muy difícil, como tú dices, probar la concertación, porque hay un afán de hacer daño a un tercero. Y lo más grave, que no se trata solo de personas. El asambleísta antiguo que ha sido mencionado hace un momento te iba a preguntar porque señaló, no solamente señaló que la propia ley del consejo señaló que había la propia ley había sido linchada Friday, cuando luego de promulgada los periódicos publicaron una serie de avisos con contenidos críticos a la ley. Entonces digo que la ley había sido linchada. Entonces ahora se puede linchar a la bandera, se puede linchar al medio ambiente, a la tierra, a la Pachamama, al clima, no sé, es tan subjetivo y esto. ¿no? Y así se nos va a disciplinar, porque el objetivo es disciplinarnos. Claro. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros invitados de esta tarde, el economista Javier Neira desde la ciudad de Guayaquil y a Diego Cornejo, director ejecutivo de AEDEP. ¿Tiene algún comentario adicional, economista? César, gracias. Gracias de todo corazón, gracias a Diego y gracias a los oyentes, gracias a Verónica por esta oportunidad que me han brindado de un examen, en el caso de ustedes lo debo decir, un examen de autocrítica, sabiendo cuál ha sido mi posición. Yo he tenido informado a Fundamedios de mi caso y he esperado que los buenos oficios de Fundamedios influyan en el ánimo de estos dos canales de televisión. Lamentablemente la gestión de César, que yo la reconozco nuevamente ahora, fueron infructuosas, pero eso de ninguna manera me lleva a pensar en que yo pueda generalizar contra la prensa independiente una opinión que la tengo muy adentro, que la prensa constituye un gran aporte al fortalecimiento y consolidación de un verdadero sistema democrático. Muchas gracias, César, por la oportunidad. Gracias, economista. Diego. No, nada más, un saludo. Gracias, gracias Diego, igual. Adiós. Saludos. Bien, estamos ya por finalizar nuestro programa. Queremos agradecerles a todos ustedes, amigos oyentes, por sintonizarnos y a nuestros invitados por estar aquí. Hemos querido con este panel cerrar el tema del linchamiento mediático. El día miércoles estaremos ya hablando de derecho a la réplica, ¿no? Así es, y también tenemos información muy importante acerca de este tema. Y a propósito de lo que decía el economista Neira, ¿no? Que no le dieron su derecho a la réplica. Vamos a ver cómo se puede ejercer este derecho. Perfecto, cómo está planteado en la ley de comunicación. Diego, este artículo en la ley de comunicación, a propósito ya un poco para abrir la discusión del día miércoles, ¿te parece que está bien redactado? ¿Es demasiado amplio? ¿Cuál te refieres? El de la réplica, el que da el derecho o regula el derecho a la réplica. No te puedo contestar en este momento. Tendría que revisar. He estado leyendo un montón de cosas de la ley a propósito del libro de César Montúfar. Mientras más se lee, uno se sorprende más y se alarma más. Es que en conjunto, el diablo está en el detalle, ¿no? Claro, en conjunto la ley tiene un conjunto de aberraciones, de incongruencias, inconexiones con la legislación interamericana espantosas, realmente espantosas. La ley, con una serie de detalles pequeños, de esas cosas pequeñas, va a llevar al silencio, evidentemente, es muy peligrosa. Tiene un perfil autoritario, muchos le quieren ver como un perfil fascista, no sé, como falangista, como quierárselo llamar, pero en general es así. Pero incluso me parece que el mismo Simón Pachano describía o encontró las similitudes entre la ley de comunicación ecuatoriana y una ley similar en España. Una ley del falangismo, de la época de Franco. Una ley franquista, sí. Descubrió un montón de similitudes. El año 38, me parece, cuando se consolidaba el franquismo en España, es decir, la ultraderecha, el falangismo. ¿Sí? Correcto. Bien, estamos ya sobre la hora. Así es, nada más invitarlos. Gracias, Verónica, por invitarme. Gracias, Diego. Bueno, nada más invitarles que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran en Lo Fundamental en Facebook, también en Twitter. Estamos planteando ahí el debate justamente del linchamiento mediático, si consideran que esta figura es adecuada. Así que síganos, estaremos con los resultados del día miércoles. Así es. Bien, fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar en Días de Radio
próximo miércoles a las 5 de la tarde. Y no olviden que este programa, este panel de hoy, se reprisa esta madrugada a las 3 de la mañana, que es una hora cómoda en cambio para quienes nos escuchan desde el otro lado del mundo, ¿no es cierto? Y también a las 12 del día de mañana martes. Así que los esperamos en cualquiera de estos horarios. Muy bien, hasta la próxima.